En la cena, mi hermano me ofreció un trabajo de conserje para mantener a mi hija. Mis padres se burlaron. Le dije que le pasaría la solicitud a mi asistente, alguien que él conoce muy bien. Su rostro se transformó por completo. En la cena familiar de domingo, mi hermano Mateo deslizó una solicitud de empleo doblada sobre la mesa hacia mí. Su voz era lenta, llena de esa preocupación practicada que siempre usaba. Solo estoy preocupado por ti y por Sofía. Elena, no puedes seguir así. Necesitas un trabajo estable para mantener a tu hija. Mis padres se inclinaron con sorna. Papá murmuró, es bastante inútil, ¿no crees? Mamá añadió, sí, realmente inútil. Aproximadamente 20 parientes se sentaron alrededor de la mesa, observando en silencio. Mi hija de 12 años, Sofía, se sentó a mi lado, con la cara enrojeciendo mientras miraba su plato. La solicitud era para un puesto de conserje, limpieza básica, en la gran empresa de distribución de autopartes donde Mateo había sido gerente de nivel medio en cadena de suministro durante 10 años. Él sonrió como si me estuviera entregando un salvavidas. Tomé el papel, lo doblé ordenadamente y me encontré con sus ojos. Gracias, Mateo. Se lo pasaré a mi asistente, alguien que probablemente conozcas bastante bien. La habitación quedó completamente en silencio. La sonrisa de Mateo se desvaneció. Su rostro se puso pálido. ¿Qué asistente? Exigió, elevando la voz. ¿De qué estás hablando? Cada tenedor se detuvo a medio camino. Todos miraban fijamente. Y ese fue el momento en que me di cuenta de que ninguno de ellos realmente me había conocido. Si quieres saber qué pasó cuando finalmente hablé y toda la mesa se volteó, quédate hasta el final, porque la mirada en su cara cuando la verdad golpeó fue absolutamente invaluable. Mateo se inclinó hacia adelante, su voz todavía afilada pero ahora teñida de irritación. Vamos, Elena. ¿Un asistente? ¿Desde cuándo tienes un asistente? Dejé que el silencio se cerniera por un segundo, sintiendo a Sofía moverse a mi lado. Ella había estado mirando su plato, pero ahora levantó lentamente la cabeza, sus ojos se posaron en mí. La verdad era que la tensión entre Mateo y yo se remontaba tan lejos como podía recordar. Él era 5 años mayor, el primogénito, y desde el principio, nuestros padres lo trataron como si estuviera hecho de algo especial. Cuando éramos niños, si ambos traíamos buenas calificaciones, la suya siempre era la que se colgaba en la nevera por más tiempo. La mía recibía un rápido, buen trabajo antes de desaparecer en un cajón. Él recibió la bicicleta nueva primero. Yo me quedé con su ropa heredada. Si discutíamos, yo era la que solía recibir la orden de disculparme, incluso cuando él empezaba. No eran cosas grandes. Eran 1000 pequeñas cosas que sumaban un mensaje claro, Mateo importaba más. Cuando me casé con Diego, Mateo se burló en la boda y le dijo a quien quisiera escuchar que probablemente no duraría. Dijo que Diego era demasiado bueno para mí, lo que sea que eso significara. Hace 8 años, cuando Diego murió en un accidente automovilístico camino a casa del trabajo, Mateo se presentó al funeral con Cintia, su esposa de 3 años en ese momento, y me apartó. Si necesitas algo, solo llama, dijo, apretándome el hombro como si él fuera el fuerte. Ahora le di las gracias. Tenía 29 años, de repente sola con una niña de 4 años, y pensé que tal vez la pérdida finalmente nos acercaría. No fue así. Al principio, sus visitas se sintieron casi de apoyo. Mateo y Cintia pasaban los fines de semana con comestibles o llevaban a Sofía al parque para que yo pudiera descansar. Mateo me daba largas charlas sobre volver a salir, encontrar una rutina, quizás tomar algunos cursos en línea. Quería decir algo bueno, o al menos eso me dije a mí misma. Pero gradualmente el tono cambió. Los comestibles empezaron a venir con comentarios sobre lo caro que se estaba poniendo todo y lo difícil que debía ser con un solo ingreso. Las salidas al parque venían con preguntas sobre si Sofía estaba al día con los otros niños, ya que algunas de sus ropas parecían un poco gastadas. Luego vinieron los ataques abiertos. Un día de Acción de Gracias hace unos 5 años, aparecieron con 2 bandejas grandes de papel de aluminio con sobras de su propia cena. Cintia se las entregó con una sonrisa radiante. Tenías tanto extra y pensamos que te vendría bien.
Alimentar a una niña en crecimiento sola debe ser duro para el presupuesto. Les di las gracias, puse las bandejas en la nevera y más tarde tiré la mayor parte porque el mensaje detrás del gesto dolía demasiado como para comerlo. Otra vez, Cynthia llamó de la nada para preguntar por la escuela de Sofía. Las tutorías privadas son caras hoy en día, dijo. Si alguna vez necesitas ayuda para cubrir algo así, solo házselo saber. Odiaríamos que Sofía se quedara atrás. Le dije que estábamos bien. Ella hizo una pausa y luego añadió, por supuesto, sin presiones. Solo nos preocupamos. Y la casa, nuestra casa, la que Diego y yo compramos juntos, se convirtió en un tema recurrente. Papá pasaba a veces y luego mencionaba en las reuniones familiares cómo la pintura se estaba pelando o el jardín necesitaba trabajo. La casa empieza a verse decrépita, decía, negando con la cabeza. Difícil de mantener sola, supongo. Mamá asentía, luego se ofrecía a enviar a su jardinero como favor. El viejo coche que todavía conducía también era un tema. Mateo amaba señalar lo poco fiable que debía ser, como debería pensar en cambiarlo antes de que me dejara tirada con Sofía. Nunca preguntó cómo me estaba yendo realmente. Simplemente asumió que no lo estaba haciendo. Me quedé callada a través de todo esto. Una parte de mí esperaba que si no contraatacaba, eventualmente verían que estaba bien. Pero en el fondo, sabía que estaba manteniendo mi vida real separada por una razón que no estaba lista para compartir. Sofía me estaba mirando ahora, su vergüenza anterior desvaneciéndose en algo más parecido a la curiosidad. Ella sintió el cambio en la habitación, la forma en que todos los ojos estaban puestos en mí. Mateo rompió el silencio con una risa corta y despectiva, del tipo que decía que ya había decidido que estaba mintiendo. Buen intento, Elena, dijo, con sarcasmo y una nueva oleada de molestia. ¿Pero en serio? ¿Qué asistente? Lo miré fijamente y cogí mi teléfono. Coloqué el teléfono sobre la mesa, con la pantalla de frente a Mateo. El correo electrónico ya estaba abierto a un informe interno de Apex Parts, el fabricante de componentes de automóviles de tamaño mediano en el que había invertido silenciosamente años atrás. No era el tipo de empresa que salía en los titulares. Suministraba frenos, piezas de suspensión y sensores a distribuidores más grandes del Medio Oeste. Uno de esos distribuidores, el más grande de hecho, era la firma donde Mateo había pasado la última década subiendo por la escalera de la cadena de suministro. No dije nada al principio. Simplemente lo dejé leer. El informe enumeraba las prioridades de entrega de las cuentas clave y los acuerdos de precios para el próximo trimestre. Cerca de la parte superior, bajo socios preferidos, estaba el nombre del empleador de Mateo. Al lado, había notas sobre precios estables y pedidos acelerados. Notas que tenían mis iniciales adjuntas de las últimas 3 reuniones de estrategia del consejo a las que había asistido virtualmente. Mateo se desplazó, su pulgar moviéndose más rápido. Al principio, se le escapó una risa fuerte y forzada. No puede ser, dijo, sacudiendo la cabeza como si todo fuera una broma. Esto no puede ser real. Elena, vamos. Pero mientras seguía leyendo, la risa murió. Sus ojos se estrecharon en una sección que detallaba los contactos del cliente. Allí, en blanco y negro, estaba su propio nombre enumerado como el enlace principal para la cuenta. El informe le agradecía personalmente por la coordinación fluida durante el último año y hacía referencia a decisiones que habían mantenido los costos predecibles. Decisiones que yo había apoyado silenciosamente en las discusiones del Consejo para evitar interrupciones durante las fluctuaciones del mercado. Dejó de desplazarse. El color se desvaneció de su cara. Cynthia se inclinó sobre su hombro intentando ver que lo había silenciado tan por completo. Eso es solo una coincidencia, ¿verdad? Tartamudeó, su voz delgada. El mismo nombre o algo así. Papá aclaró su garganta, pero no salieron palabras. Él y mamá intercambiaron una mirada rápida e incómoda. Algo entre confusión y el primer atisbo de duda. Al otro lado de la mesa, la postura de Sofía cambió. Había estado tensa toda la noche, con los hombros encorvados, pero ahora se sentó más recta. Una pequeña e incierta sonrisa tiró de la esquina de su boca, y sus ojos se iluminaron al mirarme. Fue la primera chispa real que vi en ella desde que llegamos.
El resto de la mesa se había quedado incómodamente en silencio. Los primos que habían estado susurrando antes ahora miraban abiertamente. Los cubiertos flotaban olvidados sobre los platos. La energía engreída que había llenado la habitación minutos antes se evaporó, reemplazada por una confusión espesa e incómoda. Mateo devolvió el teléfono sin decir una palabra al principio. Luego lo intentó de nuevo, más bajo esta vez. ¿Cuánto tiempo?, preguntó casi para sí mismo. Tomé el teléfono y bloqueé la pantalla. El suficiente, dije. Soy uno de los mayores accionistas de Apex Parts. También formo parte del Consejo Estratégico. Durante los últimos varios años, he presionado para mantener los precios estables y dar prioridad de envío a ciertos distribuidores, incluido el tuyo, siempre que los números se apretaban. No fue caridad. Simplemente fue un buen negocio a largo plazo. Pero sí hizo tu trabajo mucho más fácil que el de la mayoría de las personas en tu puesto. Mateo abrió la boca, la cerró, y luego la abrió de nuevo. Nunca dijiste nada, logró finalmente. No, respondí. No lo hice. Cynthia forzó una risa nerviosa. Bueno, esto es sorprendente. Bien por ti, Elena. ¿En serio? Pero su tono no coincidía con las palabras. Mamá se movió en su asiento, luciendo de repente insegura de dónde poner las manos. Papá se frotó la nuca, con los ojos pasando de mí a Mateo. La pequeña sonrisa de Sofía se hizo un poco más firme. Estiró la mano por debajo de la mesa y me apretó la mano rápidamente. La confianza fácil con la que todos habían entrado se había ido. En su lugar, hubo un silencio pesado e inquieto, del tipo que surge cuando la gente se da cuenta de que la historia que se han estado contando sobre alguien más podría haber sido completamente errónea. Mateo se recostó en su silla, con los brazos cruzados con fuerza, tratando de parecer impasible, pero fallando. Forzó otra risa corta, esta vez quebradiza. Está bien, vale, dijo, con la voz tensa por la frustración. Tienes algunas inversiones. Impresionante, pero no pretendamos que esto cambie nada. Mateo intentó mantener el contacto visual, pero su mirada se desvió. Mateo intentó recuperar la compostura, su voz bajó pero aún inestable. ¿Por qué nunca dijiste nada antes?, preguntó, con preguntas acumulándose rápidamente. Si has estado involucrada todo este tiempo, ¿por qué te quedaste callada? ¿Por qué nos dejaste creer que apenas te las arreglabas? Escaneó la mesa en busca de acuerdo, sin encontrar ninguno. Cynthia intervino rápidamente, sus palabras protectoras. Solo estábamos intentando ayudar, Elena. Todas esas veces que ofrecimos sugerencias o pasamos, fue porque estábamos preocupados. Realmente queríamos lo mejor para ti. Papá encontró su voz lentamente. La familia se cuida mutuamente, dijo, aunque la convicción sonaba más débil de lo habitual. Mamá lo apoyó en silencio. Así es. Estamos destinados a estar ahí el uno para el otro pase lo que pase. Hice una pausa, dejando que sus declaraciones flotaran sin respuesta inmediata. Cuando respondí, fui breve. ¿Ayudar de qué manera?, pregunté con calma. Formando opiniones sobre mi situación sin verificar la verdad. La expresión de Mateo se profundizó. Ajustó su postura, buscando un punto de apoyo. Elena, no puedes culparnos seriamente por preocuparnos, insistió. Mantuviste todo tan privado. Sin detalles sobre el trabajo, sin signos de estabilidad. ¿Qué se suponía que debíamos pensar? Mamá intentó aliviar la tensión. Nunca quisimos que te encargaras de todo sola. Por eso intervinimos cuando pudimos. La miré fijamente, y sin embargo, nadie pensó en preguntarme directamente cómo estaban realmente las cosas. Otra pausa pesada se asentó sobre todos. Cynthia intentó una suave risa que se desvaneció rápidamente. Al final, Sofía todavía necesitaba adultos responsables a su alrededor. Que toda la familia participe le da a los niños esa capa extra de apoyo. Sofía, que había permanecido inusualmente quieta, levantó la cabeza por completo ante el comentario. No necesito ese tipo de participación, declaró con franqueza, su voz resonando claramente a través de la mesa.
Solo necesito que todos dejen de tratar a mi mamá como si estuviera fallando en todo. Los ojos de Cynthia se agrandaron brevemente, el color subió a sus mejillas mientras luchaba por una respuesta. Miró hacia Mateo, buscando apoyo que no llegó de inmediato. El agarre de Mateo se apretó en su vaso de agua. Eso no es justo, comenzó acaloradamente, pero la energía se agotó a mitad de camino. No pudo reunir un seguimiento sólido. Papá se movió incómodamente en su asiento. Mamá frunció los labios, evitando el contacto visual. La familia extendida permaneció inmóvil. Ningún primo ofreció opiniones. Ningún tío aclaró la garganta para cambiar de tema. Los utensilios permanecieron inactivos sobre los platos. El animado zumbido de una reunión normal había desaparecido por completo, reemplazado por un silencio tenso y miradas desviadas. No presioné más. Las preguntas directas que había planteado se sostenían por sí solas, y las respuestas débiles, o la falta de ellas, decían mucho. Mateo hizo un último esfuerzo para redirigir. Estás exagerando esto más de lo que es, afirmó, intentando sonar firme. La declaración cayó sin fuerza. Cynthia tomó un sorbo lento, usando el momento para reagruparse. Sofía mantuvo su mirada directa, la vergüenza anterior reemplazada por una calma determinación. La cena completa se sintió irremediablemente alterada ahora. La conversación normal no podía reanudarse. La comida se enfriaba, en gran parte sin comer. La atmósfera segura que la gente trajo consigo se había derrumbado en evidente inquietud y retirada. Mateo se cruzó de brazos una vez más, con las mejillas todavía sonrojadas. Dejó escapar un respiro frustrado, tamborileando ligeramente con los dedos sobre la mesa. Cogí mi bolso debajo de la silla. Empujé el informe impreso del consejo hacia el centro de la mesa. Era una copia del resumen estratégico más reciente que había recibido, completo con agendas, registros de votación y proyecciones para el próximo año. Nada clasificado, solo lo suficiente para mostrar la influencia que había optado por ejercer en silencio hasta ahora. Los ojos de todos lo siguieron. Manteniendo la voz nivelada. No voy a usar esto para venganza financiera, dije. No aumentaré repentinamente las tarifas ni cancelaré acuerdos por despecho. No opero así. Mateo se relajó una fracción, pero solo por un segundo. Lo que sí voy a hacer, continué, es retirarme del papel que he jugado para facilitar las cosas a tu empresa. No más empujones silenciosos por términos favorables cuando los tiempos se ponen difíciles. De ahora en adelante, cada decisión será puramente negocios, tarifas de mercado, competencia estándar, sin consideración encubierta. La expresión de Mateo cambió. La actitud defensiva desapareció, reemplazada por una alarma genuina. Sabía exactamente lo que eso significaba. Sin esas protecciones sutiles, su división enfrentaría las mismas presiones que cualquier otro distribuidor. Las revisiones de desempeño se volverían más estrictas. Los márgenes se reducirían. Su puesto, construido sobre años de navegación relativamente tranquila, estaría directamente en juego. Se inclinó hacia adelante de nuevo. Elena, no puedes estar hablando en serio. Eso lastimaría a mucha gente, no solo a mí. Lo miré a los ojos sin parpadear. No es un castigo, dije. Es simplemente eliminar una red de seguridad que nunca se debió en primer lugar. La mano de Cynthia fue a su garganta. Pero piensa en lo que dices. Papá finalmente encontró su voz. Elena, no le hagas esto a la familia. Todos estamos conectados aquí. Mamá se extendió por la mesa como si quisiera tocar mi brazo. Por favor, cariño. Podemos hablar de esto. No hay necesidad de llegar tan lejos. Miré a cada uno de ellos por turno. Hay algo más, dije. A partir de hoy, se acabó. Mateo frunció el ceño. ¿Se acabó con qué? Con todo esto, respondí. No más contacto, no más llamadas, no más visitas, no más invitaciones a días festivos. No asistiremos a sus eventos, y ustedes no serán parte de los nuestros. Sofía y yo seguiremos adelante sin ninguno de ustedes en nuestras vidas. Ya no son familia para nosotros. Las palabras cayeron pesadas y definitivas.
La cara de Mateo pasó de roja a pálida en segundos. Un pánico real apareció en sus rasgos, el tipo que surge cuando alguien ve que un cimiento en el que confiaba se está agrietando. No lo harías, dijo, con la voz quebrándose ligeramente. Estás enojada ahora mismo, pero ¿cortar a todos por esto? No le respondí directamente. Cynthia intentó a continuación. Elena, piensa en Sofía. Necesita a sus abuelos, a su tía y a su tío. Sofía apretó mi mano con más fuerza, pero permaneció en silencio, su elección era clara. La voz de papá se elevó un poco. Esto es extremo. Somos sangre. No te alejas de la sangre. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Por favor, no hagas esto. Los amamos a ambas. Me levanté lentamente, la silla raspó el suelo. La habitación contuvo la respiración. Cogí la mano de Sofía. Ella se levantó a mi lado sin dudar. Lo he pensado durante años, dije. Y esta es la decisión. Mateo se puso de pie a medias. Espera, Elena. No esperé. Caminamos hacia la puerta, pasando a los parientes silenciosos, pasando los postres intactos, pasando el aire pesado que se había vuelto asfixiante. Nadie más habló. Nadie siguió. No miré hacia atrás. 3 meses después de esa cena, la noticia empezó a llegarme a través de canales distantes. 6 meses después de esa cena, recibí noticias de uno de los antiguos colegas de Mateo. Se puso en contacto casualmente a través de un contacto mutuo de la industria preguntando si había oído hablar de los cambios en la empresa de distribución. No había hablado con nadie de la familia desde que me fui, pero las noticias viajaban en los círculos profesionales. Los primeros cambios fueron sutiles. Sin la defensa silenciosa que había proporcionado en las reuniones del consejo, Apex Parts trató al empleador de Mateo como a cualquier otro cliente. Los precios se mantuvieron justos, pero ya no llevaban esos pequeños amortiguadores que solía presionar durante los trimestres difíciles. Los plazos de entrega siguieron los protocolos estándar en lugar de aceleraciones ocasionales. Nada dramático, solo la eliminación de ventajas que se habían acumulado con el tiempo. La industria ya se estaba apretando. Las interrupciones en la cadena de suministro persistían debido a eventos globales y los costos de las materias primas fluctuaban. Las empresas de todas partes luchaban por proteger los márgenes. La firma de Mateo sintió la presión más fuerte que antes porque uno de sus proveedores clave ahora operaba estrictamente según las reglas. Las métricas de rendimiento comenzaron a disminuir en su división. Los plazos se acortaron. Las quejas de los clientes posteriores aumentaron. La alta dirección se dio cuenta. Alrededor del 8º mes, Mateo fue degradado. Pasó de gerente de cadena de suministro a un puesto de coordinador senior. Todavía un pago decente, pero un claro paso hacia abajo con menos autoridad y un equipo más pequeño. Los colegas dijeron que lo tomó en silencio al principio, culpando a las condiciones del mercado. Sofía y yo, mientras tanto, nos asentamos en un ritmo que se sentía más ligero. Planeamos nuestro primer viaje corto juntas, un fin de semana largo en una cabaña junto al lago a unas pocas horas de distancia. Sin grandes anuncios, solo empacar maletas y salir conduciendo con las ventanas bajadas. Sofía charló todo el camino sobre proyectos escolares y amigos, su voz más estable de lo que había sido en años. De vuelta en casa, mejoramos pequeñas cosas sin fanfarrias, nuevas computadoras portátiles para sus clases en línea, una capa de pintura fresca en la sala de estar, elecciones sencillas que no gritaban riqueza. Pero eliminaron la presupuestación constante y cuidadosa bajo la que habíamos vivido por apariencia. Para el primer aniversario de esa cena, la empresa de distribución anunció una importante reestructuración. Consolidaron departamentos, eliminaron puestos redundantes y se enfocaron en operaciones más eficientes para mantenerse competitivos. El puesto de Mateo no sobrevivió al recorte. Recibió un paquete de indemnización estándar, lo suficientemente generoso para unos pocos meses, pero no para una seguridad indefinida. La noticia llegó indirectamente de nuevo. Alguien reenvió un memo interno que se filtró en foros de la industria. Su nombre aparecía en la lista de salidas. La presión financiera aumentó gradualmente para él y Cynthia. Pagos de hipoteca,
préstamos de automóviles, matrícula de escuela privada para sus hijos, todo con un solo ingreso reducido. Ahora las discusiones se volvieron frecuentes por lo poco que se filtraba a través de conocidos en común. Intentaron terapia por un tiempo, pero la tensión demostró ser demasiado. 15 meses después de nuestra última reunión familiar, se separaron. Cynthia se mudó a un apartamento más pequeño más cerca de su trabajo. Mateo se quedó en la casa, pero asumió consultorías secundarias que no cubrían los vacíos. Mis padres intentaron contactarme varias veces. Las primeras llamadas llegaron en cuestión de semanas. Mensajes de voz llenos de disculpas y peticiones para hablar. Los dejé sin responder. Luego siguieron cartas, notas escritas a mano sobre extrañar a Sofía y querer enmendarse. Llegaron correos electrónicos con líneas de asunto como «Lo sentimos» o «Por favor, déjanos ver a nuestra nieta». Bloqueé los números, marqué los correos electrónicos como spam y devolví las cartas sin abrir. Sofía notó los intentos, pero nunca me pidió que respondiera. Parecía aliviada por la tranquilidad. Hicimos otro viaje ese otoño, un vuelo rápido a la costa para unos días de paseos por la playa y comer mariscos. Sofía se reía más fácilmente, se paraba más erguida en las fotos y hablaba abiertamente de las universidades a las que podría postular. Un día, la vacilación que solía teñir sus palabras sobre temas familiares extendidos desapareció. La vida para nosotras se volvió sencilla de maneras que antes no lo había sido. No más navegar por juicios tácitos o gratitud forzada. Solo movimiento hacia adelante. 18 meses después, la separación entre Mateo y Cynthia se volvió permanente. Se divorciaron silenciosamente, dividiendo activos y arreglando la custodia de sus hijos. Mateo encontró un puesto de menor nivel en una empresa más pequeña, comenzando de nuevo en muchos aspectos. Mis padres dejaron de intentar después de aproximadamente un año. Los mensajes se ralentizaron y luego cesaron. Sofía y yo seguimos construyendo nuestras propias rutinas. Ahora Sofía tiene 15 años y todo se siente diferente. Ahora Sofía tiene 15 años y estamos más unidas que nunca. Ha crecido en los últimos años y casi me iguala en altura cuando ambas estamos descalzas en la cocina. Su postura también es diferente. Hombros hacia atrás, barbilla nivelada. El tipo de confianza silenciosa que no necesita anunciarse. La chica vacilante que solía encogerse en las reuniones familiares se ha convertido en alguien que mira a la gente a los ojos y habla cuando tiene algo que decir. Los fines de semana, a menudo nos sentamos juntas en la mesa del comedor con mi portátil abierto en informes de la industria. Le explico los últimos números de Apex Parts, tendencias de producción, actualizaciones de proveedores, previsiones del mercado. Ella se inclina, bolígrafo en mano, anotando en los márgenes de las páginas impresas. Sus preguntas a veces me sorprenden por su agudeza. ¿Por qué ciertos componentes tienen tiempos de entrega más largos? ¿Cómo afectan los cambios en los vehículos eléctricos a la demanda de piezas tradicionales? ¿Cómo se ven los márgenes después de los picos de materias primas? Absorbe todo, conectando puntos más rápido de lo que esperaba. Una noche el mes pasado, mientras cerrábamos los archivos, levantó la vista y dijo: «Creo que quiero estudiar negocios cuando vaya a la universidad, pero quiero hacerlo de la manera correcta. La clase donde construyes cosas sin derribar a nadie más». Sonreí ante eso. No fue una línea ensayada. Fue solo Sofía pensando en voz alta después de meses de ver cómo las decisiones repercuten en las empresas y las vidas. Mirando hacia atrás, no tengo remordimientos sobre la elección que hice esa noche en la mesa de la cena. Cortar los lazos por completo no fue fácil al principio. Hubo momentos al principio en que los viejos hábitos tiraban, preguntándome si una tarjeta navideña podría suavizar las cosas o si una respuesta rápida a uno de los mensajes de mamá podría mantener una puerta entreabierta. Pero cada vez que esperaba, la respuesta seguía siendo la misma. Los patrones tóxicos no se arreglan solo porque pasa el tiempo o se comparte sangre. Permanecer conectada habría significado aceptar una dinámica donde el juicio y la superioridad eran normales. Y ya no estaba dispuesta a modelar eso para Sofía. Proteger nuestra paz resultó ser una de las mejores decisiones que he tomado. Somos libres de planificar nuestras propias tradiciones, pasar las fiestas como queramos y construir relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Sofía prospera en ese espacio.
Tiene amigos cuyas familias acogemos sin dudar, profesores que elogian su iniciativa y una creciente idea de cómo quiere que sea su futuro. Yo también he crecido. El trabajo se siente más enfocado sin el ruido de fondo de las opiniones no solicitadas. Las reuniones del consejo son debates sencillos sobre estrategia, no negociaciones personales veladas. La empresa sigue yendo bien y mi papel en ella sigue siendo estable. A veces la gente pregunta a viejos amigos o conocidos lejanos si alguna vez oigo a mis padres o a Mateo. Les digo la verdad, no, y estoy bien con eso. Sofía conoce la historia al nivel apropiado para su edad. No pide actualizaciones ni expresa anhelo por personas que la hicieron sentir pequeña. Está ocupada viviendo hacia adelante. La lección que llevo de todo esto es simple pero poderosa. A veces, el movimiento más fuerte que puedes hacer es eliminar las relaciones que te arrastran hacia atrás. Dejar ir a las personas que te disminuyen, incluso cuando comparten tu historia, crea espacio para el crecimiento, la paz y el tipo de amor que eleva a todos los involucrados. Sofía y yo tenemos eso ahora, y es más que suficiente.